Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Aisa. Gracias a todos. Bueno, pues voy a comenzar un poquito por presentarme, ¿no? Platicarles un poco quién soy, qué es lo que hago, cuál es mi trabajo y por qué estoy aquí, ¿no? Entonces, mi nombre, bueno, es Juan José Rivas, soy artista visual, pero me considero en estos momentos artista transmedia, ¿no? Por todo el proceso que ha habido de aprendizaje y la diversificación que tuvo que existir en mi trabajo. Yo estudié artes plásticas en la Esmeralda, soy egresado de la Esmeralda. Después hice una especialidad en multimedia en la Escuela de Diseño de Limba. Luego hice otra especialidad en Hangar, en España, de medios electrónicos. Luego hice una maestría en estudios de diseño y bueno, pues me he dedicado a la docencia, a la práctica de las artes visuales, en específico más hacia el arte electrónico y ahora mucho más enfocado hacia el arte sonoro, ¿no? Entonces, desde el 2015 divido la mayoría de mi trabajo en la docencia, ¿no? La práctica artística, la producción artística y bueno, pues también montando charlas, conferencias, festivales, ¿no? La parte como de gestor cultural. Creo que, bueno, lo que se me hace interesante de platicarles hoy o compartir con ustedes justo tenía que ver con esta idea de lo transmedia, ¿no? De cómo definimos una práctica artística transmedia y qué tiene que ver lo transmedia con esta idea de poder diversificar las prácticas artísticas, ¿no? Creo que la mayoría cuando egresamos de una universidad o de una escuela, de una carrera, creemos que solamente pues la única opción es ejercer, ¿no? Aquello para lo que estudiamos. Y bueno, pues al salir nos damos cuenta de que eso es completamente imposible y tenemos que diversificar nuestra práctica. Creo que actualmente no solamente las prácticas artísticas, sino la mayoría de las profesiones están acostumbradas, ¿no? A vivir de esa manera, ¿no? La mayoría de los profesionales pues hacemos muchas cosas aparte de solamente dedicarnos, ¿no? A lo que estudiamos o a lo que es nuestra profesión. Y creo que eso se me hace muy interesante pensar nuestra profesión, ¿no? O nuestra práctica profesional como una cosa que puede diversificarse, ¿no? De muchas maneras y sigue siendo en esencia la misma práctica, solamente que hay muchas formas, ¿no? De aplicar aquello que aprendiste o que vas aprendiendo en el camino. Entonces, la idea de definirme como artista transmedia tiene que ver con eso, ¿no? Con esta idea de transdisciplinario, ¿no? De solamente pensar la práctica artística no solo como el producir arte o estar encerrado en un estudio haciendo arte, sino, por ejemplo, dando clases. El hecho de la docencia para mí se me hace también otra manera, ¿no? De hacer la práctica artística, al igual que la parte de la gestoría cultural, ¿no? Que es algo que no pretendía desde que empecé mi carrera o desde que salí de la universidad, pero evidentemente para poder abrirme camino y para poder profesionalizar mi práctica, tuve, ¿no? Que volverme gestor. Entonces, una cosa que tuve que aprender para poder yo gestionar mis propios festivales, mis propias exposiciones y poder así, digamos, como autoemplearme, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante pensar, ¿no? Que la mayoría de las profesiones que ejercemos actualmente tienen que ver con esta transmedialidad, ¿no? Que es esta práctica que se diversifica en muchas formas, ¿no? No solamente lo que estudiamos, sino hay muchas maneras de aplicar esos conocimientos en diversos campos, ¿no? Entonces, digo, es un poquito como la introducción del por qué definirse artista transmedia y un poco el background de dónde vengo, ¿no? Bueno, y les voy a platicar básicamente de Volta, que es un proyecto de arte sonoro que empecé aquí en la Ciudad de México. Es un proyecto que inicié en el 2011, ¿sí? 2011, sí. A partir de mi regreso, cuando voy a Barcelona, ¿no? A un centro de producción artística, conozco un colectivo de arte que está trabajando allá, que se llama Dorkbot, y me llamó muchísimo la atención la manera en cómo estaban trabajando, porque estaban trabajando con tecnología. Era el 2005, imagínense, o sea, no sé si todavía, no había celulares como los conocemos ahora, ¿no? Entonces eran de estos de pastillita y apenas empezaban. Y darme cuenta en cómo estaban trabajando ellos con la tecnología, ¿no? Y ver este grupo de personas como juntarse para hablar y para tratar de utilizar la tecnología como un medio de expresión artística me llamó muchísimo la atención. Este colectivo se llamaba Dorkbot y es un colectivo que surgió en Nueva York y que estaba operando en distintas células alrededor del mundo, es decir, venía en Nueva York, había en Holanda, estaba en Barcelona,
había en Tokio, ¿no? En varias ciudades del mundo se estaban organizando. Y lo interesante de este colectivo, o de este colectivo de colectivos, ¿no? Una es que era internacional y la otra es que tenían un lema para trabajar con ellos, que era gente haciendo cosas raras con electricidad. El lema estaba increíble, así de gente haciendo cosas raras con electricidad. Entonces, desde ahí me enganché con esta idea, ¿no? Con que fuera gente, público normal, no artistas, no científicos, no especialistas, sino es gente, cualquier tipo de persona que pueda entrar, ¿no? Dentro de esta categoría, y era gente que estuviera trabajando con electricidad desde distintos puntos o de distintas maneras, ¿no? Entonces, al regresar a la Ciudad de México, organizo junto con otro grupo de artistas aquí en México una célula de ese mismo colectivo que se llamaba Dorkbot Ciudad de México, y empezamos a trabajar bajo este mismo lema, ¿no? Gente haciendo cosas raras con electricidad. Entonces nos empezábamos a reunir una vez al mes, ¿no? En distintos puntos, a la mayoría del centro histórico, porque en ese momento estaba este proceso de gentrificación del centro histórico, y no sé si recuerdan, muchos de los edificios abandonados del terremoto del 85 estaban rehabilitándose y estaban haciendo, bueno, no sé si habían nacido, o creo que sí, ¿verdad? Yo estoy hablando como si tuvieran mi edad. Bueno, 2005, hace muchos años. Y bueno, lo que sucede en el 2005 es que justo el centro estaba, ¿no? Como rehabilitando todos estos edificios, los cuales nos los prestaban a nosotros como el colectivo, nos prestaban edificios abandonados en donde nosotros podíamos hacer eventos, ¿no? Dentro del cascajo y la obra negra y todo lo que estaba sucediendo en el centro histórico, nos prestaban estos edificios para reunirnos y hacer una vez al mes estas reuniones en donde invitábamos a 3 personas distintas, 3 proyectos distintos. Podrían ser biólogos, científicos, arquitectos, músicos, artistas, gente de artes escénicas, danza, ¿no? El único objetivo era que estuvieran trabajando con electricidad, es decir, que tuvieran algún proyecto que estuviera conectado a la luz, ¿no? Podía ser análogo, podía ser digital, podía ser electrónico, análogo. Lo que nos interesaba era discutir acerca del uso de la electricidad en el arte, ¿no? Entonces, fueron unas reuniones increíbles. Empezamos en el 2005, estuvimos trabajando mensualmente, fue bastante arduo porque era una reunión cada mes, entonces éramos un colectivo de 7 personas. Nos organizábamos para cada quien estar invitando a más gente y tener una agenda lo más amplia posible. Nos interesaba mucho abarcar distintos campos, no solamente centrarnos en el arte, sino abrir, ¿no? Justo pues este panorama para saber quién más estaba trabajando con estos medios y qué podíamos aprender de ellos. Y la idea era hacer reuniones pues bastante informales. Imagínense, esto era en edificios abandonados, ¿no? En medio de cascajo y todo, poníamos el proyector, las bocinas, la gente platicaba, a veces poníamos algo de comida, ¿no? Había bebidas. La idea era conocernos, platicar de los proyectos, hablar de proyectos que eran procesos, ¿no? Que estaban apenas en construcción, y la idea era compartir un mismo interés, ¿no? Entonces, esto de Dorkbot dura del 2005 al 2010, ¿no? Se va desintegrando, nos vamos separando, cada uno de los artistas que formábamos parte del colectivo, pues obviamente empieza, ¿no? A tomar su camino, a hacer otras cosas, se empiezan a enfriar un poco las cosas, como normalmente pasa, ¿no? En cualquier colectivo, y en el momento en el que decidimos terminar el colectivo de Dorkbot Ciudad de México, pues me quedo solo y me quedo todavía con muchas ganas de seguir haciendo esto, y lo empiezo a llamar Volta, ¿no? De ahí nace Volta, y empiezo a respetar un poquito el mismo formato, con la idea de que fueran 3 proyectos por cada reunión o por cada vez que nos reuníamos. Evidentemente ahora estaba solo, entonces tenía que conformar un nuevo equipo, un nuevo colectivo, pero lo que hice para no volver a pasar por este proceso que ya había vivido de trabajar en colectivo fue pensar que cada vez que se hiciera Volta iba a cambiar de personas que lo organizaban, ¿no? Era un organismo que empezaba pues a crecer de una manera mucho más orgánica y más natural, ¿no? Que no fuera tan forzado y que no estuviera en una estructura pues como tan específica, ¿no? Un poquito más libre, un poquito más irregular. Entonces empezamos a hacer Volta sesiones, que son sesiones enfocadas más al arte electrónico y a la música experimental. En ese tiempo, digo, y hasta ahora, me interesa muchísimo el audio, pero también había este ingrediente de seguir trabajando con la anomalía, de seguir trabajando de una manera extraña con las cosas, ¿no? Entonces, el único,
digamos que el único interés, bueno, uno de los intereses, no el único, uno de los intereses de Volta era trabajar con música o arte sonoro y electricidad o medios electrónicos de maneras distintas, ¿no? Entonces, la idea era juntar a personas que tuvieran estos mismos intereses y organizar conciertos una vez al mes, sesiones le llamábamos. Bueno, en ese tiempo no sé si le llamábamos sesiones, conciertos o fiestas, pero la mayoría es una combinación de estas tres, ¿no? Creo que uno de los ingredientes que se me hacía muy interesante y que aprendí en el Dorkbot era tener este formato que no fuera, ¿no?, como tan académico o tan rígido. Entonces, de repente era una reunión de amigos que se convertía en fiesta y se convertía en comida y no sé, ¿no? Siempre teníamos una manera bastante dinámica y bastante informal, ¿no?, de trabajar, porque justo nos interesaba esta idea de generar comunidad, ¿no? Nos dimos cuenta que la única forma, o bueno, una de las formas más efectivas de generar comunidad era compartiendo, ¿no? Compartiendo en formatos completamente distintos que no tuvieran esta estructura, ¿no?, como espectador, presentador o artista público, sino que hubiera una cosa un poquito más horizontal. Entonces ahí también decidimos que Volta no tenía escenario, es decir, no había un escenario en donde se ponían los músicos, ni este templete, ni esta cosa como tan estructurada a la antigua o en estos formatos tradicionales de concierto, sino que siempre poníamos las mesas al centro y la gente estaba alrededor, o a veces las repartíamos por distintos lugares del foro donde nos presentábamos, y la idea era invitar a la gente, ¿no?, a que se acercara, a que rompiéramos esta idea de público artista o espectador presentador, y tratar de hacer una cosa un poquito más horizontal y fomentar el diálogo y el intercambio de ideas, ¿no? Entonces era muy interesante porque la gente se podía acercar a ver el trabajo que estaba haciendo el músico, porque por lo regular eran experimentos, eran, pues no sé, mesas con cables y electrónica y focos y agua y motores, ¿no? Y la gente se podía acercar y podía preguntar qué estaba pasando, cómo funcionaba eso, ¿no? Y era una manera justo, pues, de fomentar esta idea de compartir procesos de trabajo, ¿no? Entonces, Volta empieza en el 2011, justo tratando, pues, de meterse en categorías, ¿no?, o tratando de expandir las distintas categorías de lo que en ese momento se llamaba música experimental, ¿no?, que todavía estaba, pues, no en sus inicios, pero sí en una etapa, pues, bastante primaria, ¿no?, bastante primigenia en la Ciudad de México al menos, y lo que hacíamos era tratar de invitar a gente que justo no fuera músico, que no tuviera una práctica profesional académica tan rígida, sino que estuviera justo como en ese limbo, ¿no?, en el que no sabíamos definir si era música, si era ruido, si era un experimento de ciencia, si era arte electrónico, si era danza, si era teatro, ¿no? Entonces era una cosa híbrida, ¿no? De repente había gente que hacía performance, había gente que nos mostraba un experimento que sonaba, ¿no?, o hacía ruido. Entonces creo que eso siempre me ha interesado, ¿no?, estos límites o estas cosas. Otra vez regresamos un poquito, creo que esta definición de lo trans, ¿no?, hablando de esta idea de la transición o de las cosas que están en medio, ¿no? Entonces creo que uno de los objetivos también de Volta sigue siendo eso, ¿no?, como explorar estos límites, ¿no?, que a veces establecemos dentro de categorías, pero que muchas veces, pues, lo más rico es justo en esos bordes, ¿no?, en estas fusiones en donde se pierde un poquito la noción de algo en específico, ¿no? Entonces, bueno, pues Volta tiene desde el 2011, somos que 14 años sucediendo en la Ciudad de México. Hemos aprendido muchísimas cosas, ¿no?, de todas las emisiones y de estos 14 años. Creo que al principio sí, pues teníamos toda esta inocencia y toda esta rigidez, ¿no?, de un proyecto, pues, que se sentía inestable, que no tenía apoyos, que estaba en búsqueda de espacios, y era una lucha continua, ¿no? Y cada año era un resistir y un tratar de conseguir y seguir resistiendo en el camino. Ahora, después de 14 años, creo que hay una seguridad y una cosa mucho más natural y mucho más orgánica que nos hace seguir funcionando, nos hace seguir también creciendo, no solamente en México, sino ya a nivel internacional. Y bueno, pues ya con toda la experiencia, ¿no?, y el bagaje de los fracasos y los aciertos que hemos tenido durante estos 14 años. Vamos a ver la siguiente. Una de las cosas que hemos aprendido y una de las cosas que creo que siempre me ha interesado muchísimo al momento que hablo del proyecto de Volta es justo hablar de esta idea de lo alternativo, lo experimental o lo improvisado como una categoría, ¿no? Creo que todos tenemos como una especie
de cliché, o al menos en mi generación se tenía una especie de cliché cuando hablábamos de lo alternativo, de lo experimental y lo improvisado, porque siempre tenía que ver con lo mal hecho, ¿no? Con lo inacabado, con lo azaroso, con lo que no tiene recursos, con lo que siempre está al margen, con lo que está al borde, ¿no? Y justo este tipo de clichés nos servía para dos cosas, ¿no? Una, para justificar cuando las cosas salían mal, ¿no? Pues porque es experimental, ¿no? Entonces podíamos regarlo o podía no salir, ¿no? Y la otra, pues la idea de tener una regularidad o una periodicidad que no teníamos, o que no teníamos un espacio fijo para hacer el volta, sino siempre estábamos moviéndonos, no había un control, ¿no? De ese tipo de situaciones, y eso está padre, ¿no? Nos daba como esta oportunidad, pues, de no tener esa rigidez, pero por el otro lado también teníamos ese prejuicio y ese cliché de que como era experimental y como era alternativo y como era improvisado, pues también había cosas que no tenían, ¿no? Eh, como decir, una calidad, ¿no? O una profesionalización o ¿cómo llamarle? Pues sí, como una especie de acabado, un término, ¿no? Del proyecto o del producto final, y obviamente pues muchos de las personas y muchos de las instituciones y muchas de las maneras a las que aplicamos a veces a convocatorias, ese es un gran punto para platicar, ¿no? Que lo alternativo, lo experimental o lo improvisado no tiene que ver, ¿no? Con no ser profesionales y con no presentar cosas de calidad, ¿no? O no exigir también apoyos, ¿no? De calidad, o escenarios o equipo de audio profesional, ¿no? Entonces creo que es una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención cuando nos ponemos la etiqueta de experimentales, alternativos o improvisados, ¿no? Creo que hay que tener pues mucho cuidado cuando nombramos estas tres, y más cuando estamos en ese tránsito, ¿no? O en ese diálogo con instituciones o con convocatorias o con pues lugares privados, ¿no? Que de repente te piden ciertos requerimientos técnicos o académicos o a nivel simbólico que debes de tener como proyecto, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas que hemos aprendido muchísimo, a desmitificar esta idea de lo improvisado, lo experimental, ¿no? Digo, aquí hay justo una frase de David Tup, un escritor que se dedica a hablar acerca de la improvisación y de la música experimental, que justo habla un poquito acerca de eso, ¿no? Dice: la música improvisada ha sobrevivido a su manera desde los inicios de la década del 60 y sigue atrayendo a las nuevas generaciones. Ello sugiere que encarna una forma de vida que es necesaria, aun si solo es para una minoría, y que por eso subsiste como anomalía, conciencia crítica y refugio. Creo que es muy interesante pensarnos de esa manera, ¿no? Como una manera anómala, porque obviamente todo lo que sale, ¿no? De los márgenes o de estas cosas como de un sistema establecido, ¿no? Se podría pensar como una anomalía. Conciencia en el sentido pues de que está sucediendo y que somos conscientes o somos producto de un fenómeno sociocultural actual, y la otra pues como crítica y refugio, ¿no? Que siempre pues los que no cabemos en un lugar buscamos nuestro propio lugar, ¿no? Y una de las formas como nació Volta fue eso, tratando de buscar lugares para algo que no estaba dentro de los límites o dentro de la música tradicional o de la música académica, ¿no? Vamos a ver. Bueno, y pues a partir de esta idea, ¿no? De lo experimental, lo improvisado y lo alternativo, me han surgido una serie de preguntas que últimamente he estado intentando contestar, no solamente yo, sino con todo el grupo de amigos y gente que trabajo con Volta, teóricos, músicos, artistas, ¿no? Que vivimos, ¿no? Y seguimos trabajando dentro de este nicho, ¿no? Dentro de esta escena que tiene que ver con lo experimental o con lo alternativo. Y unas preguntas, digo, las voy a ir leyendo, seguramente las vamos a platicar y las vamos a poder extender también con Regina o con Aisa aquí, pero creo que son preguntas que se me hacen fundamentales cuando estamos trabajando con proyectos de esta índole, ¿no? Con proyectos que están en esos límites. La primera es: ¿cómo sobreviven las diferentes escenas dentro de las condiciones del hipercapitalismo y la espectacularidad? Es decir, ¿qué hacemos las diferentes escenas, ya sea en música, teatro, danza, cualquier proyecto cultural? ¿Cómo estamos sobreviviendo, ¿no? Un poquito como censar la idea de qué vivimos, ¿no? ¿Cómo seguimos trabajando, ¿no? ¿Por qué seguimos trabajando y para quién seguimos trabajando? Creo que es importante darnos cuenta de eso y obviamente ser consciente también
de que estamos, ¿no?, en una época, pues sí, que tiene que ver con esta idea del hipercapitalismo y la espectacularidad, la idea de seguir produciendo, la idea de seguir haciendo cosas, aunque no nos paguen, aunque nadie nos vea, aunque no seamos vistos o escuchados, tenemos que seguir produciendo, ¿no? Creo que habría que cuestionarnos si eso realmente lo tenemos que seguir haciendo o podríamos parar, ¿no? Creo que es una pregunta bastante importante. La otra es, ¿la improvisación por su naturaleza azarosa y efímera está condicionada al fracaso económico? Parece que sí, ¿no? Yo tengo 14 años haciendo Volta y tengo 14 años siguiendo, ¿no?, luchando por un apoyo económico, luchando por proyectos, por apoyos, por becas, por instituciones, por tratar, ¿no?, de hacer esta idea de un proyecto que sea colaborativo o que tenga otras maneras de retribución o que construya otras maneras de economía, ¿no?, o de trabajar a nivel económico, ¿no? Entonces creo que esta idea de lo improvisado y lo azaroso pues tiene que ver también con una lucha contra el capital, ¿no?, contra la economía. La otra es, la carencia de estructuras, modelos y jerarquías impide el análisis y la responsabilidad. Lo que decíamos, ¿no?, acerca de cuando trabajamos con esta idea de que no tenemos una estructura, un modelo o una jerarquía, esta idea de trabajar en colectivo y ser horizontales, ¿no?, y esta idea pues de no tener, ¿no?, como una estructura institucional o académica o tradicional jerárquica, pues muchas veces se presta, ¿no?, a esta mala interpretación de que no somos profesionales o de que no tenemos forma de trabajar profesionalmente porque carecemos de esa estructura. Y creo que eso ha cambiado, ¿no? Nos hemos dado cuenta que hay muchísimas maneras de estructurarnos o de construirnos, ¿no?, que no son las que antes conocíamos o las que normalmente estábamos utilizando, ¿no?, sino estamos creando nuevas formas de colaborar, de trabajar, de organizarnos, que no tienen que ver con las estructuras tradicionales, ¿no? Y la otra es, bueno, la ley de la oferta y la demanda nos ha orillado a utilizar risas grabadas. Esta es una broma un poquito para mí, pero bueno, por mí no, porque pues sí, ¿no? Creo que también esta idea de la ley de la oferta y la demanda me ha pasado últimamente, no sé si alguien ha estado cerca de los conciertos o de las presentaciones de música experimental. Digo, yo vivo ahí, tengo muchos años en esto y de repente nos sucede, ¿no?, que hay demasiada oferta y muy poca demanda, ¿no? Todos queremos ser músicos, todos queremos tocar, todos queremos hacer conciertos, todos tenemos algo que decir, pero nadie quiere escuchar, ¿no? Entonces, no tiene sentido también, ¿no?, estar trabajando si no hay nadie que escuche y si no hay un público que lo consuma. Entonces, creo que habría que ser un poquito conscientes acerca justo de este juego, de si vale la pena realmente seguir produciendo cosas o qué papel queremos ocupar, ¿no?, dentro de esta cadena de consumo. No solamente consumo a nivel capital, sino a nivel simbólico, ¿no? Creo que es importante preguntarnos en dónde estamos o qué queremos hacer, ¿no? Bueno, la otra es, en un país con profundo racismo, clasismo y machismo, ¿es posible hablar de una práctica musical no jerárquica y cooperativa? Creo que esto es muy importante, ¿no? Se supone que cuando hablamos nosotros de música experimental o música improvisada, hablamos justo de que en la música experimental, por ejemplo, o en la música improvisada, que viene, ¿no?, del free jazz y de todas esas estructuras, ¿no?, que se dicen horizontales, en donde el juego y la improvisación, pues siempre, ¿no?, tiene que ver con esta dinámica en donde no hay una jerarquía y en donde se trata de ser horizontales, es decir, nadie tiene más poder que otro. Y si eso realmente es cierto en la música experimental y en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Evidentemente, pues nos hemos dado cuenta que la idiosincrasia, ¿no?, de cada persona pues va a influir, ¿no?, y va a sesgar un poquito nuestra práctica, no solamente como artistas, sino como profesionales de cualquier otra índole. Y creo que es importante preguntarnos eso, ¿no? ¿De qué manera estamos nosotros, ya sea contribuyendo o no, a este tipo de prácticas, ¿no?, que tienen que ver con prácticas racistas, clasistas y machistas dentro de cada escena, ¿no? Creo que Volta también ha pasado por muchos años, ¿no? Y dentro de todos estos años también el panorama ha cambiado muchísimo, ¿no? La escena al inicio, por ejemplo, en el 2005 era mayoritariamente masculina, ¿no? Eran casi hombres, casi la mayoría éramos hombres los que estábamos trabajando ahí, y ahora hay una escena fuertísima de mujeres trabajando, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Nos hemos dado cuenta que las cosas están cambiando, la manera en cómo estamos trabajando también están cambiando, ¿no? Y creo que es padre como ver en qué situación estamos, al igual, ¿no?, que el racismo y el clasismo, porque evidentemente al trabajar en los márgenes o en los límites
de una disciplina, también estamos hablando de los márgenes de una sociedad y de una economía, ¿no? ¿Por qué nos presentamos en el centro, en la Roma, en la Condesa, y no en Ecatepec, en Indios Verdes o en, no sé, en Nesa o en Tláhuac, por ejemplo, ¿no? Creo que es importante también pensar en eso. ¿Por qué? Pues, ¿por qué seguir produciendo, por qué seguir reproduciendo ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, me gusta ser consciente de eso y me gusta siempre discutirlo, ¿no? Y que creo que, bueno, ya lo platicaremos al final, ¿no? Luego, ¿cuáles son los efectos de las instituciones culturales, privadas y gubernamentales para manipular el mercado simbólico? Aquí eso está muy interesante porque es a quién le dan apoyo, ¿no? ¿Qué proyectos tienen acceso, ¿no?, a estos apoyos privados o a estas instituciones o a todo este sistema, ¿no?, de redes de apoyos culturales o administrativos, económicos, y quiénes pueden acceder a ello y quiénes se quedan fuera? ¿Quién selecciona a esos artistas? ¿Quién selecciona esos proyectos? ¿Quién decide, ¿no?, qué proyecto tiene validez? Y no solamente a nivel económico, ¿no? O sea, más allá de que te den la beca, lo que significa que te den la beca, esta idea de que te valide una institución, ¿no? Ya sea la UNAM, la Secretaría de Cultura, Bellas Artes, alguna institución privada, ¿no? ¿Cómo funcionan ahí las instituciones como mecanismos validadores de un proyecto alternativo o de un proyecto independiente, ¿no? Creo que es interesante también cuestionarlo. Bueno, la otra es el venue como lugar de diferencia social y distinción simbólica entre los distintos grupos. El venue, pues me refiero al lugar del concierto, ¿no? Como esta idea, ya sea el antro, el bar, el auditorio, el teatro, el foro, la casa, el patio, el parque, el mercado, ¿no? ¿Por qué es distinto presentarnos en un lugar? ¿Por qué, por ejemplo, un concierto de música clásica tiene que siempre presentarse en un auditorio, en una sala de conciertos con ciertas características, y un músico callejero siempre tiene que estar en la calle, ¿no? Como cuestionarnos esta validez simbólica del contexto en donde se producen los conciertos, la música, las presentaciones, las artes escénicas, todos estos productos culturales, cómo se distribuyen y por qué ahí y no en otro formato o en otro lugar, ¿no? Que creo que está interesante. Volta siempre ha interesado, bueno, cuando hacemos Volta siempre nos está interesando justo salirnos de ese formato y tratar de presentarnos, como les decía, en Dorbot empezamos haciéndolo en lugares abandonados, ¿no? En estacionamientos, en departamentos, en mercados, en tiendas, ¿no?, en casas. Nos hemos presentado en foros, nos hemos presentado en la Sala Carlos Chávez, nos hemos presentado en el Foro Indie Rocks, nos hemos presentado en el Centro de Cultura Digital, en el Centro Cultural de España, en el Exteresa. Para al igual lo podemos hacer en Tlaxcala, en el campo, en el monte, en un kiosco, ¿no? Y creo que es importante ver cómo juega, ¿no?, o qué papel juega esta idea del contexto o el entorno al momento de que presentas un proyecto cultural, y más de una cosa que no es como tan comercial, ¿no?, o tan popular o tan fácil de digerir para el público en general, ¿no? Y bueno, tres más. ¿Es la difusión, la visibilidad y un buen alimento para el artista o preferimos unos tacos, ¿no? Creo que ese es también un poquito un chiste para mí, pero es obvio, ¿no? Cuando te quieren pagar con difusión y visibilidad, ¿no? Cuando te dicen, pues te voy a pagar la gente va a venir a verte, ¿no? No te puedo pagar, pero te voy a dar publicidad. No te puedo pagar, pero voy a difundir tu trabajo. Y eso no, de eso no nos alimentamos, ¿no? De eso no comemos, ¿no? Y creo que es muy importante tenerlo muy claro, ¿no? Ser alternativo, ser independiente o ser experimental, pues obviamente no tiene que ver, ¿no?, con no ser profesional y no exigir el pago justo por el trabajo que haces. Entonces creo que también habría que cuestionar cuándo estamos aceptando ese tipo de prácticas o cuándo también estamos llevándolas nosotros a cabo como organizadores o como gestores, ¿no? Cuidar muchísimo esa parte. Luego dice, si alguien está tocando pero no hay público que lo escuche, ¿realmente está tocando? ¿Vale la pena seguir haciendo cosas, ¿no?, para público de 2 personas o para que vayan solamente tus amigos a verte, ¿no?, si realmente vale la pena seguir haciéndolo? La otra, en verdad, ¿es de verdad imposible diseñar políticas culturales o de cuidado contemplando una totalidad o pluralidad social y económica? Llevo 14 años intentándolo. Casi cada año pienso que es imposible, pero el siguiente año lo vuelvo a intentar, ¿no? Entonces creo que tiene que ver muchísimo con el contexto, ¿no?, lo que está sucediendo en el panorama actual económico, social
que estamos viviendo, y la otra con el grupo de personas con el cual estás trabajando y colaborando, ¿no? Y qué tanto puedes también convocar a otros colectivos, a otras gentes, a otras instituciones para seguir hablando del tema. Creo que es importante, creo que es un trabajo muy grande, ¿no? Creo que es algo que nos ha costado muchísimo construir, digo, lo poco que se ha construido, y creo que es algo que va a ser interminable, porque obviamente seguimos trabajando, seguimos creciendo y se siguen produciendo este tipo de prácticas, pero creo que conforme vayamos avanzando o conforme vayamos poniéndolo en la mesa con otras personas o con otros sectores, podríamos empezar a estructurar algo que fuera un poquito más claro o más seguro para todas las prácticas artísticas o culturales. Vamos. Y bueno, pues la otra que me he planteado también a partir de hace algunos años, ¿no? Y bueno, ahora lo estoy perfilando un poquito más o estoy intentando ser más claro, ¿no? En los objetivos que quiero tener con el proyecto de Volta. Y el primero es tratar de establecer algunas pautas que tienen que ver con la ética y la sostenibilidad del proyecto, ¿no? La primera que quiero y necesito implementar y estoy implementando es la de escuchar primero. Creo que es muy importante eso, ¿no? Partir de las necesidades de la comunidad, asistir a otros ciclos, conciertos, charlas, hablar con los artistas y los organizadores. Creo que como gestor cultural no puedes no asistir, ¿no? No puedes no ver lo que está sucediendo. Creo que es muy importante escuchar, y no solamente escuchar a nivel de oído, es decir, a nivel de lo que está sucediendo, sino también ser muy perceptivo, ¿no? Ser muy perceptivo acerca de qué está pasando en tu escena, con tu gente, en tu estado, en tu colonia, en donde vives, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué necesidades tiene la comunidad? No solamente como espectador, sino también como productor de arte o de cualquier propuesta cultural. Creo que lo interesante siempre es escuchar, ¿no? Y estar siempre yendo a los conciertos y a las cosas que estén en torno a lo que se supone te interesa, ¿no? Creo que es importante seguir escuchando. La otra sería la transparencia y la apertura, que es publicar métodos y procesos curatoriales, participar en talleres, charlas y conferencias. Pues justo esto, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora. Gran parte de mi trabajo es por eso que sigue siendo la docencia, ¿no? Creo que me interesa muchísimo seguir compartiendo, seguir aprendiendo, seguir generando procesos de aprendizaje juntos y tratar de seguir creando comunidad, ¿no? Creo que eso también es parte de la práctica, es parte de la chamba, como gestor y como artista, ¿no? La otra es la profesionalización y el respeto, ¿no? Lo que decíamos, la cultura no debe sostenerse solo en la precariedad. Urge dignificar el trabajo artístico con remuneraciones y trato justo, ¿no? Creo que eso siempre ha sido, ¿no? Desde el inicio, desde el 2005 que estábamos con Dorbot, ¿no? Siempre hemos tenido muy claro eso. Si tienes que tener un pago por tu trabajo y debes de tener las condiciones dignas para poder presentarlo, ¿no? Un foro, unas bocinas, un proyector, un piso, ¿no? Que realmente podamos trabajar de la manera que necesitamos y de la manera que queremos, ¿no? Es parte de profesionalizar nuestra práctica y ser cuidadosos con eso. La otra es decir que no, ¿no? Aprender a rechazar proyectos o colaboraciones que atentan contra los valores éticos. El silencio también es una forma de participar. Creo que eso es muy importante, ¿no? Saber decir que no, a mí me ha costado mucho trabajo y es algo que en estos 14 años creo que ahora lo he entendido mucho mejor. A veces, ¿no? Tengo mis tropiezos, pero bueno, intento no hacerlo justo porque caímos en esta cosa en la cual teníamos que estar produciendo siempre, ¿no? Entonces, Volta venía de ser sesiones mensuales, entonces cada año eran 12 sesiones, ¿no? Llueve, truene o relampague, y de repente llevo muchísimos años haciendo esto, cargando bocinas, conectando cables, llamando gente, haciendo toda la parte de producción, toda la parte de difusión, de gestión, y es mucha chamba, ¿no? Mal pagada, mal remunerada, a veces con apoyo, a veces sin apoyo, a veces con amigos, a veces sin amigos, y es súper complicado, ¿no? Y creo que también llega un momento en el cual tenemos que decir si eso realmente vale la pena, ¿no? En algún punto yo pensé que estaba cargando, ¿no? Como el pípila, el arte sonoro en México, ¿no? Y para mí era importante defenderlo y seguir haciendo y produciendo arte sonoro en México, y es pesadísimo, y no es mi trabajo, ¿no? Y no es mi chamba, ¿no? Creo que es chamba de todos, creo que es una chamba que tiene que ver con colectividad y con comunidad. Entonces también decir que no y parar, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Este año no pienso hacer nada o este mes no voy a hacer nada, quiero procesar lo que estoy haciendo, quiero hacer 2 conciertos o un concierto al año, o quiero hacer un gran festival y procurar, ¿no? Enfocarme en eso para poder tener más recursos, para poder ofrecer mejores cosas y también para seguir siendo
experimentales y para también seguir descubriendo nuevas cosas, ¿no? Porque en el momento en el que la producción te empieza a exigir una regularidad o una visibilidad, creo que empiezas a perder el foco, ¿no? Y empiezas solamente a trabajar por trabajar sin darte cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, decir que no y parar, creo que también es muy importante, ¿no? Tener en cuenta ese tipo de cosas. Bueno, y bueno, pues como propuestas prácticas, ¿no? ¿Qué es lo que podría hacer como Volta o como proyecto de música experimental? Lo que me interesa ahora a nivel un poquito más práctico. La primera es diseñar festival y ciclos con economías mixtas. Es decir, ya entendí que ser independiente no está tan chido, ¿no? Hay que ser interdependiente, ¿no? Obviamente hay que hablar con comunidades, hay que tener justo buscar apoyos, buscar públicos, buscar instituciones privadas, instituciones públicas, académicas, otras maneras de colaborar con la gente, intercambios, trueques, ¿no? Ver de qué otras formas podemos seguir haciendo que esto sea posible sin depender, ¿no? De una sola fuente o de una sola idea, ¿no? De cargar tú con toda la producción o de sentirte independiente porque es solo tu proyecto, sino tratar, ¿no? Justo de abrir este panorama para ofrecer pues, economías o posibilidades distintas. La otra es integrar la noción de cuidado para todos, y creo que esto lo aprendí a partir de la pandemia, ¿no? Creo que todos aprendimos eso, a cuidarnos como comunidad, no solamente a nivel de salud, ¿no? No solamente a nivel de familia o de amigos o de comunidad o de país o de planeta, ¿no? Sino también en nuestras prácticas y en las cosas que hacemos. Creo que cuidarnos es muy importante, ¿no? Y cuidar nuestra salud tiene que ver justo con eso, ¿no? Con nuestra salud también emocional, anímica, seguir produciendo y seguir esforzándonos por producir y estresándonos por tener que cumplir con algo, creo que no está chido, ¿no? Entonces la idea de cuidado no solamente es a nivel de producción profesional, sino también a nivel anímica, a nivel emocional. No hay que cuidarnos como artistas, como públicos y como espacios, obviamente también como instituciones. Si tenemos instituciones que nos han apoyado y nos han cuidado, creo que hay que ser recíprocos, ¿no? Hay que también cuidarlas, hay que tratar de proteger, ¿no? Que esas instituciones, los pocos apoyos que tenemos, sigan existiendo, ¿no? Creo que es importante la noción de cuidado. Luego, crear redes, pues obviamente aquí lo mismo, ¿no? Esta idea de poder conectar con otras personas, no solamente localmente, sino regional e internacionalmente. Creo que una de las cosas también que he aprendido en estos 14 años es que ahora Volta se ha vuelto muy internacional. Tenemos 4 festivales internacionales en estos 14 años. Y bueno, nos sucede que ahora ya nos conocen en varios países también en donde la escena de la música experimental está muy fuerte y tenemos muchas colaboraciones e intercambios a nivel internacional y nos gusta seguir teniéndolas y nos gusta seguir fortaleciéndola, ¿no? Creo que ahí es una parte muy interesante, tal vez al ratito la podamos tocar un poco más porque tiene que ver también con una cosa que se llama gentrificación, ¿no? Que creo que está muy de moda y que creo que es muy importante para la producción cultural y artística en México, ¿no? ¿Qué tanto contribuimos con ese proceso y si está bien o si está mal? Yo ahorita estoy en ese debate mucho. Acabo de ir hace 8 días, el fin de semana pasado, al Centro Cultural de España, a un encuentro de música y periodismo, en donde se hablaba acerca de la gentrificación y el papel de la escena musical en la gentrificación. Y tengo muchas cosas que comentar al respecto, ¿no? Como que me quedaron muchas dudas ahí acerca de qué tanto queremos o no queremos la gentrificación y de qué manera, ¿no? La gentrificación también nos beneficia al mismo tiempo. Bueno, es una cosa que tiene muchas aristas y que creo que estaría interesante platicar. Bueno, repensar los formatos, igual, no como distinción simbólica, sino como lugar de encuentro. Cada vez más Volta deja de ser un concierto y se convierte en una fiesta. Y eso me encanta, ¿no? O sea, creo que la idea del formato de no caer, ¿no? En esta idea de producir conciertos me está molestando un poquito porque empezamos como sesiones y empezamos como charlas y empezamos como una comunidad y de repente ya esta idea de producir y tocar y tocar y tocar nos llevó una cosa de hacer conciertos. Entonces ya pasas de ser curador o director de un proyecto cultural a ser manager de bandas y estar organizando conciertos y eso no es mi chamba,
¿no? Yo no quiero ser manager, yo no soy una agencia de marketing, yo no soy una persona que produce conciertos, ¿no? Sino a mí me interesa producir comunidad. Y para producir comunidad hay que cambiar los formatos, ¿no? Hay que dejar de pensar en un concierto como una estructura de un concierto tradicional, sino hay que hacer reuniones, hay que hacer fiestas, hay que hacer otras maneras, buscar otra forma de juntarnos. Igual, sigue siendo el ingrediente principal la música, escuchar el sonido, pero hay otros formatos también que creo que podemos explorar, ¿no? Para no caer en esta idea de producir conciertos. Y la otra es proponer la improvisación y el arte sonoro no solo como práctica estética, sino como una herramienta para imaginar otras formas de comunidad, economía y resistencia cultural. Creo que la idea de la improvisación no solamente tiene que ver con la música, ¿no? Sino que todos improvisamos, todos estamos improvisando de nuestro día a día. La improvisación no solamente es a nivel estético o a nivel artístico como una estrategia de producción, sino tiene que ver con una forma de resistencia y de vida, ¿no? Improvisar lo hemos hecho siempre, solamente hay que hacernos conscientes de ese proceso y qué tanto podemos aplicarlo, ¿no? A nuestro día a día. Y la otra, bueno, en el arte sonoro, pues la idea de la escucha, creo que es muy importante eso, ¿no? Seguir aprendiendo y seguir practicando la escucha. Ahorita está muchísimo de moda esta idea de la escucha profunda, ¿no? En donde pues se supone esta idea de deep listening, en donde tienes tú que distinguir entre el oír y el escuchar, que es un proceso fisiológico distinto que tiene que ver con el comprender lo que estás oyendo, ¿no? Que se supone que es la idea de la escucha profunda, pero también hay una cosa que se llama escucha activa, ¿no? Que tiene que ver con también poner en práctica eso que estás escuchando y también saber que tú incides con tu cuerpo, ¿no? A nivel sonoro dentro de un espacio. Como les digo, también el silencio es una forma de opinar, ¿no? Y creo que es muy importante entender eso, que el proceso del cómo sentir o el cómo percibir a partir de nuestro sentido del oído tiene que ver, ¿no? Con cómo nos relacionamos con el entorno y nuestro contexto. Pues creo que también el arte sonoro nos puede ayudar justo a buscar nuevas formas de entender todo ese material sonoro que estamos recibiendo todos los días. Y creo que ya, ¿verdad? Gracias.